buenas noches y bienvenidos a Informativos 9. Arranca hoy la 9ª legislatura en el Parlamento de Andalucía y a partir de ahora quedan 15 días para la constitución del Gobierno y la posterior investidura del presidente de la Junta. Además, hoy les informamos de que durante la jornada de mañana y del próximo sábado va a tener lugar en Baeza el primer encuentro de poesía joven. Pero este 19 de abril nos deja también otras noticias de interés preparadas desde nuestra redacción. Para eso vemos ya algunas en el habitual repaso de titulares. Críticas desde Izquierda Unida de Úbeda al traslado del Festival Internacional de Música de Cine a Córdoba. Diego de la Cruz Martínez asegura que el alcalde de la ciudad no ha actuado de forma correcta con la organización para evitar que ésta se marche a otra ciudad. El Ayuntamiento de Úbeda informa de la nueva ordenanza municipal de caminos rurales. José Luis Romera Vizcaíno ha aclarado al PSOE que el Ayuntamiento ha intervenido en una primera fase de mejora integral del camino del vertedero y ahora tendrá que negociar con CESPA la intervención en su totalidad. El Partido Popular de Baeza critica el abandono de proyectos para la ciudad como el tranvía, el parque empresarial o la estación de autobuses. Javier Calvente critica duramente al PSOE considerando que el pueblo baezano no merece a estos gobernantes. Positiva valoración desde el Ayuntamiento de Baeza de las actividades organizadas con motivo del centenario de la llegada de Antonio Machado a la ciudad. A estas horas se desarrolla en la Peña Flamenca el ciclo Flamenco y Literatura a cargo de Juan Manuel Suárez Japón. El PSOE de Úbeda pide al alcalde de la ciudad que abra cuanto antes las instalaciones de la ampliación de la biblioteca municipal que se ubica en la galería superior del Hospital de Santiago y critica que no se vaya a celebrar la Feria del Libro. La concejala de Cultura aclara el motivo por el que estas instalaciones permanecen cerradas. Hoy arranca la 9ª legislatura en el Parlamento de Andalucía y ahora queda la constitución del Gobierno andaluz en los próximos 15 días. Ante esta situación, desde Izquierda Unida de Úbeda muestran su postura de cómo quedará finalmente las negociaciones con el Partido Socialista. Formación del Parlamento andaluz y declaraciones de Izquierda Unida hoy en Úbeda con respecto al futuro gobierno de la Junta, sobre el que Diego de la Cruz, portavoz de la formación en el Ayuntamiento ubetense, ha explicado la postura de la coalición de izquierdas, indicando que finalmente serán las bases quienes decidan si Izquierda Unida forma parte del nuevo Ejecutivo andaluz o no. Lo que se ha llegado hasta ahora mismo ha sido un acuerdo programático, es decir, se han puesto ambos programas encima de la mesa, se han estado barajando posiciones y ha salido una base, un programa consensuado por ambas partes, ambas formaciones, Partido Socialista e Izquierda Unida, y bueno, sobre esa base es la que se va a trabajar y sobre esa base es sobre la que se va a gobernar. Si se va a formar parte por parte de Izquierda Unida, valga la redundancia, del equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, pues no se sabe todavía porque eso no es lo que se ha negociado. Y no se sabe porque esta formación, en un ejercicio de democracia interna, pues eso lo van a decidir las bases. Es decir, el próximo martes, día 24, las bases, todas las asambleas locales de Izquierda Unida en Andalucía van a decidir, los militantes van a decidir si se va a entrar a formar parte en el gobierno de la Junta de Andalucía o simplemente se va a dar el apoyo a la legislatura, o sea, el apoyo a la investidura y después, bueno, pues acuerdos puntuales para la legislatura. Sobre este asunto y a preguntas de los propios periodistas, De la Cruz ha señalado que, lógicamente, en caso de un gobierno conjunto, Izquierda Unida tendría potestad para elegir a sus delegados provinciales en aquellas consejerías que supuestamente ostentara. Lógicamente, si se coge una consejería, ese consejero va a elegir a sus delegados provinciales en cada una de las 8 provincias andaluzas, va a elegir y todo lo que es el organigrama político de cada una de las consejerías, pues lógicamente lo va a tener el consejero que sea, ya sea del Partido Socialista o sea de Izquierda Unida, si al final se decide que se forme parte. Luis no sabemos lo que va a hacer, si está dentro de los planes del equipo de gobierno andaluz, no lo sabemos. Pero que efectivamente si se coge alguna, si se opta por entrar a gobernar y tenemos algunas consejerías, 1, 2, 3, 4, no sabemos, ¿no? En ese caso no sabemos lo que habría, pues lógicamente en la provincia de Jaén pues se contará con personal de Jaén,
personal de Jaén. No somos favorables a que se traiga gente de fuera, sino gente de Jaén porque, me refiero a Jaén provincial, lógicamente, porque quienes conocen la realidad provincial en todos los aspectos, pues somos la gente de Jaén los que estamos aquí. Entonces, bueno, no lo sabemos todavía. Y aunque aún no se ha pensado en personas porque no hay nada seguro ni pactado hasta que no se pronuncien las bases, Diego de la Cruz ha incidido en la importancia de haber consensuado un programa que marca las líneas básicas del gobierno en la comunidad autónoma. O sea, estamos todos a disposición del partido. Lo que nos diga el partido es lo que vamos a hacer. Es decir, y si nosotros, por ejemplo, yo voy a ser contrario a que se entre a gobernar, por ejemplo, pero si la mayoría dice que sí, pues mi defensa va a ser esa, porque yo voy a aceptar la mayoría. Es decir, el mínimo de conciencia democrática sí que tenemos. Es decir, estamos a disposición del partido, lo que diga el partido. Y bueno, en ese aspecto, pues nada, esperar a ver lo que dicen las bases. No tenemos nada decidido. De hecho, las fases de negociación han sido muy claras. Ha habido 3 comisiones de negociación, una comisión que se ha dedicado estrictamente a lo que ha sido la política, a hacer un documento político de programa para gobernar. Luego ha habido otra comisión que ha estado reunida con los grupos sociales, es decir, asociaciones empresariales, sindicatos, y luego ha habido otra comisión que ha estado en contacto permanente con el defensor del pueblo andaluz. Entonces, bueno, pues en base a eso es lo que se ha confeccionado todo este programa, que se va a someter a referéndum de las bases. Y el programa, ya digo, es coincidente, puesto que se ha elaborado conjuntamente el Partido Socialista e Izquierda Unida, y eso con ese programa es con lo que se va a gobernar. O sea, que coincide en el 80% básicamente de ambos programas, programas autonómicos. Entonces, con ese programa se va a gobernar. En base a eso, Izquierda Unida va a dar el apoyo al Partido Socialista, por lo menos para la investidura, que se decide, al final las bases deciden que se forme parte del gobierno, pues bueno, pues es el documento. El documento, y se aparta muy poco del que Diego Valdera firmó ante notario, que eran unos mínimos que se iban a exigir al equipo gobernante, eran los mínimos, y por cierto se firmó aquí en Jaén, fue en Jaén Capital donde se firmó ante notario ese documento, pero que personas todavía no se han pensado. También se ha referido de la Cruz al Festival de Música de Cine y su celebración en Úbeda, un asunto sobre el que el portavoz municipal de Izquierda Unida ha señalado la falta de sensibilidad del alcalde y la marcha del evento de la ciudad. Lamentablemente este festival se ha ido de Úbeda, y aunque todo parecía indicar que iba a ser solamente este año por la falta de comprensión del alcalde y del equipo de gobierno, que no ha querido reunirse con la gente, no ha atendido sus peticiones, porque esto no se improvisa ni se hace de un día para otro, sino que necesita un periodo de trabajo largo, en torno a un año. Bueno, pues ya vemos que se vaya a Córdoba, definitivamente se vaya a Córdoba, y en Córdoba pues no son tontos, en Córdoba son más receptivos y en Córdoba no lo van a soltar. No, porque esto viene en una época en la que el turismo de interior decae notablemente, y esto es un festival que atrae a mucha gente, llena los hoteles, para la hostelería es importantísimo, y bueno, no solamente eso, sino la capacidad promocional que tiene de la ciudad donde se celebra. Ya hemos dicho, aquí en Úbeda, cuando se celebra el Festival de Música de Cine, pues Úbeda está sonando, el nombre de Úbeda suena en Las Vegas, suena en Nueva York, suena en Londres, suena en Bruselas, suena en todos sitios, pero bueno, ya no va a sonar, ahora va a sonar Córdoba. Gracias, nosotros tenemos que decirlo así, a la incompetencia del equipo de gobierno, que no ha sabido acoger ni mimar a este grupo de gente que están organizando este festival. Y lamentablemente pues se nos ha ido. Sí, se nos queda efectivamente, otro festival, efectivamente, y afortunadamente no se va a quedar un vacío. Un festival que puede ser, pues, al ser el único que se hace en España, puede ser, como decimos nosotros, puede ser un pelotazo, un auténtico pelotazo, pero bueno, estaba ya casi consolidado, por no decir consolidado del todo, con 7 veces que esas 7 ediciones que se ha celebrado aquí en Úbeda, y hemos visto como este festival, pues lamentablemente se ha ido al garete, y aunque está cerca, a 150 kilómetros de Úbeda, pero ya no es Úbeda quien lo organiza, ya no es Úbeda quien lo acoge, y ya no es Úbeda quien empieza a sonar en todos los foros internacionales. En cuanto a estas declaraciones del portavoz de Izquierda Unida, Olmedilla ha reiterado que el alcalde apoya este evento de forma incondicional, como ha hecho siempre, sin fisura. Apoyo que se ha demostrado de forma continua y reiterada en la búsqueda de consenso entre todos los grupos políticos o en la búsqueda de financiación para su realización. El equipo de gobierno, señala Olmedilla, apuesta por la celebración del festival en Úbeda, puesto que a día de hoy no se ha comunicado al consistorio por parte de la organización que haya oficialmente una ciudad que acoja el festival. Al contrario,
Lo que no han expresado es que carecen de ciudad que quiera albergarlo, por lo que hasta el momento se sigue trabajando desde el ayuntamiento para acoger la 8ª edición. El Partido Socialista de Úbeda pide al alcalde de la ciudad que abra cuanto antes las nuevas instalaciones de la biblioteca municipal que se ubican en la galería superior del Hospital de Santiago. Por otro lado, el concejal socialista Andrés Crespo duda que este año se celebre una nueva edición de la Feria del Libro en la ciudad. La concejala de Cultura, Josefa Olmedilla, ha respondido a estas críticas. Comparecencia del concejal socialista Andrés Crespo en el despacho municipal del PSOE de Úbeda para demandar al equipo de gobierno de los populares ubetenses la inmediata apertura de las nuevas instalaciones de la biblioteca municipal. Hoy estamos aquí para exigir la urgente apertura de las nuevas instalaciones de la biblioteca. Unas nuevas instalaciones que han supuesto una inversión próxima a 500.000 euros, una inversión pública, lo que ha permitido que tengamos unas magníficas nuevas sedes de la biblioteca, nuevo espacio, que fue un logro que consiguió el anterior equipo de gobierno, el equipo de gobierno socialista presidido por nuestro alcalde Marcelino Sánchez, y que desgraciadamente pues permanece cerrado a cal y canto. El edil socialista explica que es urgente y necesaria la apertura de estas instalaciones, más aún cuando la época actual es de exámenes para el alumnado que requiere del servicio de estas instalaciones. Creo que es un servicio público y una necesidad imperiosa de que un servicio de tal categoría permanezca abierto para que cualquier ciudadano pueda utilizarlo. Y más, estamos en época de exámenes, aún hay un colectivo importantísimo, sobre todo el colectivo de gente joven, que tiene que estar dedicándole parte de su tiempo a prepararse dichos exámenes y que se le está hurtando la posibilidad de la utilización de estas magníficas instalaciones. Y en el ámbito cultural, Crespo se ha referido también a la celebración del Día del Libro, señalando que hasta el momento no parece que el ayuntamiento haya programado ninguna actividad relacionada con la efeméride ni el fomento de la lectura. Este año parece ser que tampoco vamos a tener Feria del Libro, al menos que sepamos, el día 23 de abril es el Día del Libro y no tenemos noticias ni de que vaya a haber una celebración, ni que vaya a haber la feria, ni que haya ningún acto que se dedique a una tarea que es importantísima, que es a fomentar la lectura. La lectura que debe de ser iniciada desde la edad más temprana. Por eso digo que se está perjudicando desde críos que tienen aproximadamente 6-7 años hasta los que están en época de exámenes e inclusive los que se están preparando oposiciones. Y es que para Crespo, en definitiva, el equipo de gobierno del PP en Úbeda solo se preocupa de temas que venden de cara a la galería, mientras que sobre aspectos tan básicos y precisos como la educación o la cultura pasan de largo sin preocuparse ni lo más mínimo. Este equipo de gobierno no sigue nada más que estancado en medidas de cara a la galería, pero en definitiva lo que es la cultura, lo que es la educación, lo que son los sistemas básicos, pues parece ser que no les preocupa ni un mínimo de su tiempo. Por consiguiente, vuelvo a decir, le exigimos al alcalde, como presidente de la corporación, la inmediata y urgente apertura de las nuevas instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal de Úbeda. Esperemos que mediante esta denuncia y esta exigencia los próximos días sea una realidad y no se hurte a la población en general unas instalaciones que han costado, vuelvo a insistir, aproximadamente 500.000 euros y que están cerradas a cal y canto. Y a las declaraciones de Crespo se ha referido la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Úbeda, Josefa Olmedilla, que no ha tardado en explicar las razones por las que la Galería Superior del Hospital de Santiago para la biblioteca aún no se ha abierto. La previsión del área de cultura, indica Olmedilla, de apertura de esta galería era para el mes de febrero,
pero desde el área de urbanismo se detectaron daños en 3 vigas de madera de la superficie de suelo, por lo que las mismas se han apuntalado en el patio inferior de la biblioteca. Estas vigas se van a sustituir en breve, de hecho el material ya está en el propio hospital para el inicio de los trabajos y cuando los técnicos de urbanismo lo consideren se abrirá al público la mencionada galería superior que alberga la biblioteca. Finalmente, Andrés Crespo se ha referido a la celebración del Festival de Música de Cine en la localidad, un evento que no atraviesa en Úbeda por su momento más optimista, aunque el edil socialista ha señalado que desde el PSOE no se pierde la esperanza y se sigue luchando por defender la importancia del evento y su celebración en la ciudad de Los Cerros. Sabemos que ha habido bastantes zancadillas, aparentes o supuestas, parece que sí que ha habido zancadillas para que no se celebre este Festival Internacional de Cine en la ciudad de Córdoba. Pero yo no daría por cerrada todavía la posibilidad de que podamos celebrar este certamen en Úbeda. De hecho, en la comisión pasada de Cultura hubo la presidencia quería darle una subvención a los que organizan el festival, en el sentido de que pudieran elegir mediante esta subvención si se celebraban los festivales o en definitiva se aceptaba la nueva oferta cultural que había hecho este colectivo. Y nosotros, a propuesta del Grupo Socialista y apoyado por el resto de la oposición, acordamos que se le daba una subvención para la celebración de este evento y que posteriormente, si había posibilidades de que el Festival Internacional de Cine se pudiera celebrar en Úbeda, estudiaríamos el tema con mucho cariño y también la posibilidad de darle una nueva subvención, cosa en la que el equipo de gobierno no está de acuerdo. El equipo de gobierno pretendía en todo momento que fuera la propia organizadora de este evento la que tuviera que decidir o bien los festivales de música de cine aquí en Úbeda o bien esta nueva oferta. Y nosotros entendemos que las dos cosas son de una importancia primordial para la ciudad de Úbeda y tenemos que pelear para que la gente que sabe trabajar, la gente que prepara actos de proyección, no solamente nacional, sino internacional, pues no sea coartada mediante excusas y sobre todo por la falta de sensibilidad de un alcalde que en todo momento ha estado fuera de lugar, no ha tenido a bien ni en un momento recibir para escuchar las inquietudes de este colectivo. Seguimos en Úbeda con críticas por parte del Partido Socialista, pero en esta ocasión por parte del concejal Francisco Muro, que se ha manifestado en relación a la tala de árboles en la plaza de Santa Eulalia, una situación de la que da respuesta el Ayuntamiento ubetense. El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Úbeda, Francisco Muro, salió hoy a la palestra para denunciar la tala de árboles en Santa Eulalia, una plantación por la que se venía luchando desde el mandato anterior y cuya tala, con los árboles ya crecidos, no se entiende desde el Grupo Socialista. Hace tiempo decía que cuando estuvieron sacando los árboles de la calle Torre Nueva, así como los árboles de la calle Nueva, pues yo dije que era una pena que esos árboles que estaban en unas condiciones buenas de sombra y de todo, que se cambiara por unos árboles que están muertos y que no darán sombra. En este caso también tuvimos la oportunidad de ver que en el Parque de Santa Eulalia iban a cortar definitivamente unos árboles que ya están bastante crecidos y que dan bastante sombra, porque parece ser que la línea de alta que pasa por allí le estaba estorbando. Yo, siendo concejal de Agricultura en la legislatura anterior, tuve la ocasión de estar por ese parque y también le instamos a Endesa que esa línea podía cambiarla de ese lugar para que lo llevara por otro sitio, que no le costaba tanto, y respetar lo que son esos árboles que ya están nacidos, crecidos y dan bastante sombra en ese parque, que se utiliza durante mucho tiempo, sobre todo en el verano, por gente que va allí a pasar los fines de semana. Me parece ser que al final se han arrepentido un poco de no cortar todos los árboles que tenían previstos, para cortar solo 2, o ya han cortado solo 2, los demás menos más que no lo van a hacer. Pero es una pena que se hagan esas cosas sin, así por la buena, o sea, cortar árboles
que ya están crecidos, que con solo podarlos es suficiente, no sé por qué tienen que matarlos definitivamente. El camino del vertedero y su arreglo es otro de los temas abordados por Muro, quien de nuevo pide al concejal responsable del área en el ayuntamiento que actúe sobre esta zona. De decirle al concejal, una vez más, que cuándo van a arreglar definitivamente el camino del vertedero, porque en la anterior comisión que tuvimos hace 3 meses se lo planteé y el concejal dijo que en un mes lo tendría resuelto. Han pasado 3 meses y aún todavía no se ha resuelto. El camino del vertedero está hecho una pena y no sé cuándo se va a resolver por parte de la empresa CESPA, que su pliego de condiciones, una de las condiciones que tiene, valga la redundancia, es asfaltar ese camino. Al respecto se ha manifestado y ha respondido el concejal de Agricultura, José Luis Romera, quien le ha recordado a Muro que el camino del vertedero ha pasado de ser intransitable, cuando Muro era el responsable de Agricultura, a transitable con el actual equipo de gobierno. Romera ha recordado que a Muro se le conocerá como el concejal sin alcohol, el 0-0, en cuanto a kilómetros de caminos rurales que arregló siendo concejal de Agricultura, frente a los más de 100 en los que este equipo de gobierno del Partido Popular ha intervenido en un año. Asimismo, el concejal responsable de Agricultura del Partido Popular ha recordado también que el ayuntamiento ha intervenido en una primera fase en el acondicionamiento de esta vía mientras negocia los plazos para que CESPA, la empresa concesionaria que actualmente se encuentra en reestructuración interna, acometa la intervención integral, algo que, según ha señalado Romera, sucederá en breve. Seguimos en materia política y nos trasladamos ahora hasta Baeza, donde el Partido Popular ha criticado duramente los proyectos que, según esta formación política, son necesarios para la ciudad y que aún no se han llevado a cabo. Javier Calvente pregunta qué pasa con el proyecto de la construcción del mercado de abastos en Baeza. Rueda de prensa del portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Baeza y presidente de la formación en la ciudad, Javier Calvente, quien convocaba a los medios de comunicación para denunciar que el Ayuntamiento no responde a las preguntas de su grupo ni da cumplimiento a la labor de fiscalización del grupo mayoritario de la oposición. El pasado pleno del día 26 de enero de 2012, este portavoz que le habla le hacía 4 ruegos y 21 preguntas al equipo de gobierno socialista. Y la verdad es que nos sorprenden las respuestas. Es decir, seguimos en la misma dinámica de sustraer la información al equipo del Grupo Popular sobre el control y fiscalización, que en definitiva es nuestra obligación. No porque así lo hayan decidido los ciudadanos en las elecciones municipales, que fueron ganadas por el Partido Popular. No porque lo hayan decidido los ciudadanos de Baeza en las elecciones generales, que nos dieron la mayoría absoluta. Y no porque volvieran una tercera vez los ciudadanos de Baeza a colocarnos en la oposición, puesto que obtuvimos la mayoría absoluta de los votos emitidos en la ciudad. Es significativo que nos dan respuestas evasivas sobre preguntas muy claras y muy contundentes de lo que acontece, y lo que nos sorprende es que sobre proyectos que debieron determinarse en la legislatura pasada, es decir, que formaban parte del programa electoral, que según Leocadio Marín era un contrato con los ciudadanos, resulta que no solo no han sido abordados, no han sido ejecutados en los 4 años anteriores de la pasada legislatura, sino lo que es más grave es que ha pasado prácticamente un año, es decir, dentro de un mes y medio, 2 meses, se va a cumplir un año de legislatura y nada sabemos de esos proyectos. Y en la misma dinámica de denuncias, los populares critican nuevamente al equipo de gobierno socialista por el estado en que se encuentra el proyecto de la antigua estación de autobuses y futuro mercado de abastos de la ciudad. Le preguntábamos al equipo de gobierno y concretamente contestaba el alcalde sobre el inicio de la construcción del mercado de abastos. Vimos
con qué agilidad venían los responsables políticos socialistas, tanto de la Junta de Andalucía como el alcalde de Baeza, Leocadio Marín y el equipo de gobierno socialista, en inaugurar lo que nunca se ha inaugurado, que es la demolición de unas instalaciones, como era la antigua estación de autobuses en la Plaza Coca La Piñera. Y resulta que después de varios años, lo único que tenemos es un solar y un cartel, que el cartel sí fueron diligentes a la hora de ponerlo, y resulta que cuando le preguntamos por el proyecto, el señor Leocadio Marín tiene la desfachatez de decirnos justo lo contrario a lo que mantenía con los actuales miembros del mercado de abasto. Ustedes saben que se dijo hasta la saciedad que ese proyecto era viable, que se hablaba de 12 millones de euros, y resulta que hoy nos contesta que el proyecto era excesivo, cuando Leocadio Marín dijo hasta la saciedad que no había ninguna limitación en cuanto a la ejecución del proyecto. Resulta que hoy ya es excesivo y no es viable, y entonces se ha pedido a los técnicos, es decir, la excusa que se pone es que se ha pedido a los técnicos la revisión del proyecto para hacerlo viable. De indecencia política ha calificado el portavoz de los populares la respuesta que el equipo socialista daba a su pregunta sobre la Ronda Norte. Con respecto a la Ronda Norte, la contestación, es decir, ya raya a los límites de la indecencia política, rayan, es decir, los límites que nunca se pueden trasvasar en política, porque es una total y absoluta tomadura de pelo. Hablamos de las gestiones de la Ronda Norte, cómo iban, y el alcalde contesta que está en ello y que se hará lo necesario para que se haga. Pero es que cuando lo hablamos del tramo de la villa que va desde Clavijo a Baeza, es decir, es una auténtica y absoluta vergüenza. La imagen que estamos dando, no solo de la estación de autobuses, sino la imagen que estamos dando de una ciudad patrimonio de la humanidad, con una infraestructura lamentable, porque es vergonzoso el ir hacia Úbeda o venir hacia Úbeda por el tramo de Clavijo a Baeza. Es decir, hay una situación tercermundista, hay un deterioro grave de lo que es no solo la imagen de la ciudad, sino que estamos poniendo en riesgo la seguridad vial, porque es una carretera, una infraestructura que no reúne las más mínimas condiciones de una ciudad como Baeza. También se nos contesta que se está en ello y que se hará lo necesario para que se haga con respecto al famoso proyecto del tranvía. Ustedes recordarán que el señor Leocadio Marín se jactaba y además prometía que iba a ser inminente, es decir, y que él reivindicaba que al viceportavoz del Partido Popular, Andrés Blázquez, que en breves fechas le iba a regalar el primer billete, cuando el viceportavoz del Partido Popular le reivindicaba el proyecto. Me da la impresión de que una vez más, es decir, desgraciadamente, el Partido Popular va a llevar razón. Y ahora también dirán que tiene la culpa, el Partido Popular, de bloquear el proyecto del tranvía que tanto prometía. Tampoco gusta a los populares la respuesta o la callada, tal y como señala Calvente, del equipo de gobierno a las cuestiones planteadas por el grupo mayoritario de la oposición con respecto al proyecto del parque logístico y empresarial Úbeda-Baeza. Así lo criticaba el portavoz municipal del Partido Popular. En cuanto a la situación del parque empresarial, también prometido, y del parque logístico, preguntamos igual por el proyecto, por la situación en la que se encuentra, y resulta que el alcalde aquí ya no dice o no contesta que está en ello y que hará lo necesario para que se haga esos dos proyectos, sino que da la callada por respuesta. En definitiva, nos encontramos ante un equipo inoperante, un equipo de gobierno que no se merece esta ciudad. Nos encontramos ante personas que son tan incapaces políticamente de que dicen una cosa y lo contrario.
nos remitimos a los últimos acontecimientos del pleno pasado, del día 29 de marzo, en donde resulta casquiano, resulta sorprendente que tanto el alcalde Leocadio Marín como la portavoz, la sobrinísima Lola Marín, es decir, se acojan a un mecanismo de financiación que va a resolver el pago a los proveedores, en este caso del Ayuntamiento de Baeza, y resulta que no hacen nada más que mentir. Es decir, se están acogiendo a una medida que están diciendo hasta la saciedad que es perjudicial para los intereses generales de la ciudad y para el Ayuntamiento de Baeza. Y vamos a ver, o sea, si ese mecanismo de financiación que ha aprobado el gobierno de Mariano Rajoy, según el señor Leocadio Marín y según su sobrina Lola Marín y todos los miembros del equipo de Buenos Aires, es perjudicial para los intereses de la ciudad, ¿cómo resulta que lo llevan a pleno y lo aprueban con el voto de calidad del alcalde? Positiva valoración desde el Ayuntamiento de Baeza de las actividades organizadas hasta el momento con motivo del centenario de la llegada de Antonio Machado a la ciudad. A estas horas tiene lugar en la Peña Flamenca Baezana el ciclo Flamenco y Literatura al cargo del rector de la UNIA, Juan Manuel Suárez Japón. El alcalde de Baeza, Leocadio Marín, ha repasado en rueda de prensa lo que está siendo el año de intensas celebraciones del centenario de la llegada de Machado a Baeza. Y en este sentido, el primer edil se ha mostrado muy complacido y optimista con los resultados que se están obteniendo, no solo en el plano cultural, sino también de generación de riqueza para la ciudad. Hay una serie de actividades que en su día se publicaron, que se están cubriendo con éxito, que nos ha situado en el panorama provincial en el primer lugar de los actos culturales, por la dimensión o por la repercusión que han tenido. Puedo decirles que la exposición de Antonio Machado y Baeza, que está en los bajos del Ayuntamiento, lleva al día de hoy casi 7.000 visitas. Eso significa un éxito rotundo. Y significa algo más, que aunque la intención primera de todos los actos del centenario sea generar actividad cultural, la cultura significa también generación de actividad económica y, por tanto, de riqueza y empleo. Y precisamente en este asunto ha querido ahondar el alcalde, que ha explicado a la ciudadanía a través de los medios que la realización de todas las actividades que conllevan estos actos no suponen en absoluto un derroche, sino más bien todo lo contrario, ya que el gasto que supone la efeméride repercute muy positivamente en la ciudad. Si esas 7.000 personas que han venido a Baeza a ver la exposición de Machado han comido, han pernoctado, han tomado café, están generando actividad económica. Por tanto, cuando nosotros planificamos todas estas actividades, tienen un fin primario, que es promover el reconocimiento de la ciudad con actos de la suficiente altura y dignidad, de reconocimiento a la figura de don Antonio Machado, pero también significan actividad económica y empleo. Y por tanto, nadie puede, ni en declaraciones ni en el boca a boca, pensar o decir que esto es un derroche. No lo es. Entre otras cosas porque el Grupo Municipal Socialista y el alcalde de Baeza se preocuparon de conseguir que parte de las actividades las financiara Acción Cultural Española, que parte de las actividades las financiara la Diputación Provincial, que parte de las actividades las financiara la Junta. Y además hemos contado con el concurso del Club UNESCO, de la Peña Flamenca, es decir, del entramado social de Baeza. Finalmente, Leocadio Marín ha señalado que incluso en una época de crisis tan dura como la que vivimos, nadie puede esperar que el ayuntamiento se quede paralizado, ya que esto sería algo muy negativo para Baeza. Es un gasto, sí, que nos da presencia en el mundo cultural, que era obligado para la ciudad de Baeza y que además produce actividad económica y empleo. Y espero
que lo vayamos desarrollando, sigamos desarrollándolo, sin que nadie esté pensando que en estos tiempos de escasez lo que tenemos que hacer es pagar la nómina a los funcionarios, pagar la luz y quedarnos quietecitos. Eso no es lo que la ciudad necesita. Pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí nuestro informativo de hoy, 19 de abril. Como cada jueves les vamos a dejar a continuación con toda la actualidad taurina de nuestra comarca, con el programa Tierra de Toros que dirige y presenta nuestro compañero Pedro Ruiz. Que lo disfruten, muy buenas noches, les agradecemos un día más su atención.